Viernes, 5 de julio de 2024. Materia constitucional. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 7. Registro digital, 202-9151. Tipo, jurisprudencia. Tortura. Cuando el quejoso alega que su coimputado fue torturado para hacer imputaciones en su contra, su argumento debe analizarse constitucionalmente con base en el derecho humano a ser juzgado a partir de pruebas lícitas, a la luz de los estándares del debido proceso. Hechos. Una persona promovió juicio de amparo directo contra la sentencia penal definitiva dictada en su contra, en el que adujo que la declaración ministerial de su coinculpado debía ser excluida del material probatorio con el que fue juzgado, al haber sido obtenida mediante actos de tortura para incriminarle. El Tribunal Colegiado de Circuito omitió pronunciarse al respecto y convalidó la decisión de la autoridad responsable de valorar esa prueba de cargo en su perjuicio. En contra de esa determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Cuando una persona penalmente procesada alega que su coimputado fue torturado para obtener una declaración en su perjuicio, ese planteamiento es susceptible de ser analizado bajo los estándares aplicables en la materia. El derecho humano cuya violación se alega es el de ser juzgado a partir de pruebas obtenidas lícitamente y su exigencia es la que permite activar el juicio de amparo. De este modo, si la autoridad judicial advierte que existe ese posible impacto procesal perjudicial, ya sea porque el tema esté explícitamente planteado o, en suplencia de la queja, debe analizarlo a la luz de los estándares del debido proceso. La acreditación de la tortura implicaría la invalidez de la prueba obtenida ilícitamente. Justificación. Al resolver el amparo directo en revisión 807/2020, esta primera sala determinó que, aunque los coimputados no son parte en la relación jurídico-procesal en el juicio de amparo, la información que aportan puede tener impacto en el proceso penal instaurado en contra del inculpado que promovió dicho juicio. Esto es, el maltrato bien puede afectar procesalmente a quien lo padece de manera directa, por ejemplo, cuando el inculpado admite haber participado en la comisión de un delito con tal de que cese su tormento, pero también puede generar consecuencias procesales para quien no lo recibe personal y directamente. Esto ocurre, precisamente, cuando la acusación de un imputado pretende basarse en el material probatorio que la tortura de otro permitió producir. De esta manera, el planteamiento respecto a que la tortura de sus coimputados generó pruebas que lo incriminaron, debe ser analizado constitucionalmente al ser un alegato sobre el derecho humano a ser juzgado a partir de pruebas lícitas y tiene una estrecha relación con el derecho de defensa, el principio de presunción de inocencia y, en general, con el debido proceso. Primera sala. 2 de 7. Registro digital, 202-9150. Tipo, jurisprudencia. Tortura. Obligaciones de la autoridad judicial cuando el quejoso alega que su coimputado fue torturado para hacer imputaciones en su contra. Hechos. Una persona promovió juicio de amparo directo contra la sentencia penal definitiva dictada en su contra, en el que adujo que la declaración ministerial de su coinculpado debía ser excluida del material probatorio con el que fue juzgado, al haber sido obtenida mediante actos de tortura para incriminarle. El Tribunal Colegiado de Circuito omitió pronunciarse al respecto y convalidó la decisión de la autoridad responsable de valorar esa prueba de cargo en su perjuicio. En contra de esa determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. Ante el alegato de tortura de un coimputado, la autoridad judicial que conoce del proceso penal deberá realizar un análisis oficioso de los elementos disponibles hasta la etapa procesal en que se actúa. Si la autoridad cuenta con elementos suficientes para establecer la existencia de tortura del coimputado, deberá emprender un estudio escrupuloso de los elementos probatorios aportados por este que deriven directa o indirectamente de la tortura infligida, únicamente en cuanto sustenten la imputación hacia el quejoso, al tenor de los parámetros constitucionales fijados en las reglas de exclusión de la prueba ilícita. Por el contrario, si la autoridad judicial estima que la evidencia disponible para acreditar razonablemente dichos actos es insuficiente, deberá emprender la investigación correspondiente. Justificación. Al resolver el amparo directo en revisión 807/2020, esta primera sala determinó que las autoridades tienen el deber de investigar de manera seria, imparcial y efectiva las violaciones a derechos humanos, en particular, a no ser objeto de tortura. Por tanto, si la tortura repercute en el derecho a un debido proceso, ante una denuncia de posibles actos de esta naturaleza, la autoridad judicial adquiere la obligación de investigarla.
Así, para verificar la existencia de la tortura del coimputado, corresponde a la autoridad judicial la obtención y el aseguramiento de toda prueba que pueda servir para acreditar los actos de tortura alegados. Primera Sala. 3 de 7. Registro digital, 202-9121. Tipo, aislada. Impuesto sobre la renta pagado en el extranjero. El artículo 5, párrafos 1 y 6, de la ley relativa, vigente a partir del 1 de enero de 2014, al prever que su acreditamiento está limitado por país o territorio, no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria. Hechos: una persona moral promovió juicio de amparo indirecto en contra del artículo 5, párrafos 4, 5, 6, 7, 14 y último, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1 de enero de 2014, al considerar que el procedimiento que establece para acreditar el impuesto pagado en el extranjero vulnera el principio de proporcionalidad tributaria. La persona juzgadora de distrito determinó negar el amparo. En contra de dicha determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: el artículo 5, párrafos 1 y 6, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1 de enero de 2014, que prevé la medida legislativa que condiciona el acreditamiento de los impuestos pagados en el extranjero directamente por los residentes en México, por país o territorio, no vulnera el principio de proporcionalidad tributaria. Justificación: el legislador ordinario cuenta con potestad tributaria para crear regímenes especiales o cedulares, por lo que diseñó un mecanismo para evitar que los montos del impuesto sobre la renta pagado en un país o territorio, que excedan del impuesto mexicano, puedan utilizarse para contrarrestar el monto faltante por pagar en México después de determinar el acreditamiento de los impuestos sobre la renta pagados en otro país o territorio que fueron inferiores al que se causaría y pagaría en nuestro país. Ahora bien, la estructura de la Ley del Impuesto sobre la Renta tratándose de personas morales tiende a ser global en oposición al régimen cedular. Sin embargo, tal estructura no es absoluta o invariable, lo que se advierte con la regulación de los regímenes especiales, como es el caso particular del impuesto sobre la renta pagado en el extranjero. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que la capacidad contributiva en el impuesto sobre la renta puede ser medida válidamente de manera global o cedular, sin que este último sistema implique, por sí mismo, una infracción al principio de proporcionalidad tributaria, pues el hecho de que se trate de un solo patrimonio no impide que el legislador pueda segregar algunos componentes denotativos de capacidad contributiva, ya que tal separación puede válidamente responder a la naturaleza particular del gravamen o a las características de la fuente del ingreso. Consecuentemente, restringir la aplicación del acreditamiento del monto del impuesto pagado en el extranjero no implica que sea desproporcional, en virtud de que este tipo de medidas solamente buscan que no se mezclen los pagos realizados en diversos países. Ello debido a la necesidad de evitar que los montos de los impuestos pagados en países de alta imposición excedan el impuesto causado en el país, de tal manera que se pudieran utilizar para contrarrestar los montos faltantes por acreditar por el pago de impuestos en países de imposición más baja. Primera Sala. 4 de 7. Registro digital, 202-9130. Tipo, aislada. Procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Les es aplicable el derecho de acceso a la justicia. Hechos: las personas quejosas promovieron amparo indirecto contra la omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social de dictar resolución en el procedimiento administrativo de responsabilidad patrimonial, no obstante que habían transcurrido 7 meses desde el cierre de la instrucción. La persona juzgadora concedió la protección constitucional, al considerar que se violó el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En revisión, el instituto argumentó que el citado precepto constitucional era inaplicable, porque limita el derecho a la administración de justicia por tribunales. Criterio jurídico: este tribunal colegiado de circuito determina que el derecho de acceso a la justicia es aplicable a los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Justificación: del artículo 17 constitucional derivan los siguientes principios. A. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar un derecho. B. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Y C. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes,
el debido proceso u otros derechos en los juicios o, incluso, en los procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. En diversos precedentes, los órganos del Poder Judicial de la Federación han dado una aplicación extensiva a dicho precepto constitucional, más allá de los procedimientos judiciales. Tan es así que han determinado que la demora prolongada e injustificada dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio no puede considerarse solo como una violación procesal que no puede examinarse en el juicio de amparo indirecto. Incluso, han resuelto que éste procede contra la abierta dilación del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado o del procedimiento de acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral regido por la Ley General de Víctimas, que son procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, lo que evidencia que su aplicación no se limita al derecho a la administración de justicia por tribunales. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 5 de 7. Registro Digital, 202-9136. Tipo, aislada. Reconocimiento de las víctimas u ofendidas del delito como parte en el proceso penal. El artículo 5 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, abrogado, al no prever este derecho es inconvencional y debe inaplicarse. Hechos: la Sala de Apelación confirmó la decisión del juez de imponer a una persona declarada inimputable, acusada de violar a una niña, la medida de seguridad relativa a tratamiento en internamiento en un centro médico para enfermos mentales. En el amparo directo se advirtió que la víctima no tuvo una representación coadyuvante y que su madre, durante el procedimiento, no pudo controvertir adecuadamente esa condición del acosado, ni asistir a todas las audiencias, porque el artículo referido prevé que la víctima o ofendido del delito no es parte en el proceso penal. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el artículo 5 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, abrogado, al prever que las víctimas u ofendidas del delito no son parte en el proceso penal es inconvencional y debe inaplicarse. Justificación. El citado precepto contraviene el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 2, fracciones 2 y 3 y 10 de la Ley General de Víctimas, así como 8, numeral 1, en relación con el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que no se encuentra en armonía con las prerrogativas constitucionales e internacionales de justicia procesal en beneficio de la menor de edad víctima, pues implica que no cuente con una verdadera representación especializada que vele eficazmente por sus derechos, lo que conlleva que se vulnere su derecho al debido proceso. En casos como el señalado, debe designarse un representante coadyuvante a la víctima del delito, adicional a quien tiene la representación originaria, para que proteja sus intereses durante el proceso, convirtiéndose en su voz para defenderla, hablar por ella y que sea escuchada respecto a su sentir y derechos. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 6 de 7. Registro Digital, 202-9119. Tipo, jurisprudencia. Impuesto predial. El artículo 4, fracción I, de la Ley de Ingresos para el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2022, al contener la expresión tasa marginal, respeta el principio de legalidad tributaria. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar el concepto tasa marginal previsto en el artículo referido, dentro de la mecánica de cálculo del impuesto predial para inmuebles urbanos con edificación ubicados en San Miguel de Allende, Guanajuato. Mientras que uno lo consideró constitucional al interpretarlo a la luz del principio de legalidad tributaria, el otro lo declaró inconstitucional al estudiarlo a la luz del principio de proporcionalidad tributaria. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el artículo 4, fracción, de la Ley de Ingresos para el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2022, al utilizar la expresión tasa marginal, respeta el principio de legalidad tributaria. Justificación. El artículo incluye una tabla compuesta por las columnas relativas al límite inferior, límite superior, tasa marginal y cuota fija. Si bien no explica el procedimiento para aplicar esos valores en cada caso, tiene una estructura clara que permite comprender el significado de la tasa marginal, que es un elemento común y ordinario en las tarifas utilizadas para el cálculo del impuesto predial.
De la intelección de las palabras tasa y marginal se deduce que consiste en el porcentaje que se aplica sobre la cantidad que resulta como diferencia de comparar el valor del inmueble con el límite inferior del rango correspondiente. Así, el precepto no viola el principio de legalidad tributaria al emplear un concepto comprensible que genera certidumbre a las personas contribuyentes sobre la forma de determinar el gravamen. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 7D7. Registro digital, 202-9118. Tipo, jurisprudencia. Impuesto predial. El concepto tasa marginal previsto en el artículo 4, fracción, de la Ley de Ingresos para el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2022, debe analizarse a la luz del principio de legalidad tributaria. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar el concepto tasa marginal previsto en el artículo referido, dentro de la mecánica de cálculo del impuesto predial para inmuebles urbanos con edificación ubicados en San Miguel de Allende, Guanajuato. Mientras que uno lo consideró constitucional al interpretarlo a la luz del principio de legalidad tributaria, el otro lo declaró inconstitucional al estudiarlo a la luz del principio de proporcionalidad tributaria. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el concepto de tasa marginal previsto en el artículo 4, fracción, de la Ley de Ingresos para el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, para el ejercicio fiscal del año 2022, debe analizarse a la luz del principio de legalidad tributaria. Justificación. De acuerdo con la doctrina jurisprudencial del Alto Tribunal sobre los principios tributarios de legalidad y proporcionalidad y su interacción con el impuesto predial, el principio de legalidad tributaria debe servir de parámetro para analizar la cuestión propuesta, porque exige que todos los elementos esenciales de una contribución estén previstos en una ley formal, que no sean confusos ni incomprensibles para las personas contribuyentes y que no dejen espacios para la actuación arbitraria de la autoridad administrativa. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.